Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión seguimos trabajando con la HMI Delta. Vamos a ver cómo crear alarmas. Vamos a utilizar los 4 elementos de alarmas con los que cuenta el software de Dobsop. Para la práctica utilizaremos una Raspberry Pi, la cual vamos a programar como si fuera un PLC con ayuda del software Codesys, y de esta manera indicaremos cuál alarma queremos desplegar en la HMI. Si tú tienes otro PLC de otra marca, la información de este video también te ayudará. El contenido, aquí vemos los 4 elementos a los que hacíamos mención. Tenemos el histórico de alarmas, la lista de alarmas activas, la tabla que nos muestra la frecuencia con la que ocurren las alarmas y por último un elemento que permite que el texto se vaya moviendo. Nosotros indicamos el sentido, por ejemplo, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Ok, aquí tenemos el histórico de las alarmas, tenemos la lista de las alarmas activas, es muy parecido. Aquí tenemos la tabla con la frecuencia de las alarmas y por último en la parte de abajo tenemos la señalización de movimiento. Aquí al final el texto es el que se va desplazando dependiendo del sentido que nosotros le asignemos. Como comentábamos, la conexión vamos a realizarla de esta manera. Tenemos un router, vamos a conectar nuestra Raspberry, la cual, como habíamos dicho, la vamos a programar como si fuera un PLC. Aquí tenemos la HMI Delta y por último nuestra computadora. Todos estamos en red, por lo tanto la comunicación sí se va a poder realizar. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir el software de Dobsop, su versión 4.00.11. Vamos a crear un nuevo proyecto, elegimos el modelo de nuestra HMI y aquí vamos a ponerle alarmas, así le vamos a poner. Siguiente, los ajustes de comunicación. Más adelante vamos a agregar un enlace en Ethernet. Por lo pronto aquí le ponemos en finalizar. Aquí ya tenemos nuestra pantalla principal. Vamos a cambiarle el nombre. Le ponemos principal y vamos a crear una pantalla nueva que se va a llamar alarmas. Ok, aquí le vamos a dar en OK y vamos a hacer un pequeño diseño para que no se vea tan simple. Vamos a agregar aquí un dibujo, un rectángulo. Bueno, aquí ya tenemos el diseño. Ahora sí, vamos aquí a elementos, alarmas, y aquí tenemos los 4 elementos que podemos utilizar. Vamos a comenzar con el histórico de alarmas y también con la lista de alarmas activas. Lo presionamos y aquí en nuestra pantalla dibujamos el elemento. Aquí por ejemplo sería el histórico. Vamos a copiar el nombre lo pegamos y aquí vamos a poner histórico. Vamos a reducir el tamaño, vamos a poner tamaño 20, solamente para tener como que la referencia de que el de la parte superior es el histórico, y después vamos a agregar la lista de alarmas activas. Ok, bueno, hasta aquí ya tenemos los 2 elementos. Le damos doble clic y vemos la ventana de propiedades. Dentro de las propiedades principales que podemos utilizar y las que yo normalmente manipulo son los colores. Aquí en el fondo podemos indicar el fondo que queremos. Por ejemplo, aquí rojo, ven en la vista previa. Lo voy a regresar a blanco. Las filas, si queremos que tenga un color la fila seleccionada o la fila con la alarma presente, etcétera, nosotros lo podemos indicar aquí. Dentro de los detalles, nosotros también podemos indicar qué columna queremos que se muestre. En este caso solamente está el mensaje. Yo normalmente lo que también hago que se muestre es el tiempo en el que sucedió la alarma, y aquí lo voy a agregar. Vean como aquí en la vista previa ya me apareció el mensaje y el tiempo.
Aquí aprovechando vemos como el mensaje está pequeño. Con estos valores nosotros podemos ir incrementando el ancho de nuestro mensaje. Yo le voy a poner aquí 500 y por último ya le voy a dar, bueno, antes de darle en OK también podemos dar el formato: mes, día y año, día, mes y año, hora, minuto y segundo o hora, minuto. El color también lo podemos modificar, ya va a ser criterio también de cada quien. Y también podemos agregar algunos botones, por ejemplo aquí un trigger para la pantalla de alarma, un acknowledge cuando sucede la alarma y nosotros queremos indicarle que ya nos dimos cuenta de esta alarma. Podemos ir agregando diferentes botones. Yo voy a agregar dos nada más para el ejercicio. Vean cómo nos aparecen aquí los dos botones. Regresamos y ya los voy a quitar. También vean cómo ya nos aparecen aquí el mensaje con el espacio de 500 y después la columna de trigger con el formato de hora, minuto, día, mes y año. Vamos a hacer lo mismo con las alarmas activas. También tenemos para modificar el estilo con el fondo de nuestra tabla. También podemos indicar el color de cada una de las filas, etcétera. Dentro de los detalles vamos a habilitar la columna de el tiempo del trigger. También vamos a ponerle aquí 500, creo que le haya puesto 500 en el otro. Y también aquí vamos a modificar a día, mes y año y hora y minuto. Tenemos esta pestaña para los botones con algunas funciones. Aquí es scroll up, scroll down, también para mover entre página y página, etcétera. Yo así lo voy a dejar y le voy a poner OK. Muy bien, ahora si yo le doy aquí en compilar, vean los errores, nos va a mostrar dos errores. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros utilicemos un elemento de alarma tenemos que indicar una dirección o una variable a al menos alguna alarma. Yo le voy a dar doble clic al error y vean cómo nos lleva a esta pantalla. Aquí tenemos, a esta viene siendo en opciones Alarm Settings. Yo le doy clic y vean, nos abre la misma pantalla. Entonces aquí estamos en los ajustes de las alarmas. Tenemos dos pestañas, Detail y Propiedades. Dentro de Detail, pues aquí es donde nosotros podemos ir agregando cada una de las alarmas que nosotros necesitemos. Aquí tenemos el número de la alarma, tenemos el contenido del mensaje. Por ejemplo, aquí yo le voy a poner alarma 1. Podemos indicar la categoría y la condición, si queremos que esté encendida o que esté apagada. Y aquí, ¿a qué condición se refiere? Bueno, algo importante antes de continuar es este botón. Aquí por ejemplo dice Continuous Alarm Address. ¿Y a qué se refiere este botón? Bueno, si está seleccionado como ahorita, quiere decir que las alarmas van a estarse controlando mediante esta dirección que nosotros coloquemos aquí. Y se refiere a, por ejemplo, si nosotros ponemos una variable de tipo entero, cada uno de esos bits va a corresponder a cada una de estas alarmas. El punto 0 va a ser la alarma 1, el punto 1, la alarma 2, punto 3, punto 4 y así sucesivamente. Si nosotros hacemos también un arreglo de enteros, también va a funcionar de esa manera. Va a ser el elemento 0.1, el elemento 0.2, el elemento 0.3 y así sucesivamente. Si pasamos al siguiente elemento 1.0, 1.1, todo esto se va a registrar aquí de manera continua. Si quitamos esta opción, vean cómo nos aparece ahora aquí una columna de tipo y una columna de dirección. Y esto es porque ahora sí cada alarma puede tener su dirección de manera independiente. Ya no necesariamente tiene que ser continua con solamente una variable. De hecho, si ven aquí, ya no podemos nosotros indicar aquí una variable. Muy bien. Por lo pronto les voy a mostrar las diferentes maneras, de manera continua y no continua. Entonces por lo pronto vamos a hacerla sin esta opción. Aquí indicamos el tipo de dato, en este caso es tipo bit. Vamos a indicar aquí la dirección. Vamos a utilizar por lo pronto memorias internas de la pantalla. Yo le voy a poner la memoria 1.0 y le doy OK. Vean, cada vez que esta memoria se ponga en encendido, nuestra alarma se va a desplegar en la tabla. OK.
Aquí en la dirección de monitoreo nosotros podemos agregar aquí una variable, por ejemplo % de 1. Necesitamos agregar este comando y de esta manera nosotros aquí nos abre esta lista, esta tabla. Podemos poner aquí la dirección, vamos a decir que también una memoria interna que nos muestre el valor que tenga la memoria 500. Aquí podemos indicar el número de dígitos de enteros que queremos que tenga, en caso de que tenga fracciones también le ponemos OK. Entonces cada vez que nosotros se muestre esa alarma nos va a decir alarma 1 y el valor que tenga la memoria 500. OK, en este caso la voy a quitar, más adelante haremos un ejercicio. También voy a quitar esta. Y también podemos indicar el color del texto. Si nosotros queremos que sea negro, amarillo, rojo, etcétera. Aquí va a depender del fondo que tengamos. Por ejemplo, ahorita nosotros tenemos el fondo azul, celeste. Si ponemos la letra también del color azul o celeste, pues no se va a distinguir. Tiene que ser un color que resalte. Y esta columna de alarma, pantalla de alarma, cada vez que suceda la alarma, nosotros podemos indicarle que si queremos que nos muestre una pantalla en específico. En este caso nosotros cuando suceda una alarma queremos que nos muestre la pantalla de alarmas. Por ejemplo, si nosotros estamos en la pantalla de principal y sucede la alarma, nos va a llevar a la pantalla de alarmas y ahí nosotros vamos a poder ver qué alarma está presente. Muy bien. Ahora vamos a ir a propiedades y dentro de las propiedades más importantes están el tiempo de muestreo, el cual yo les recomiendo que lo pongan en 1. También está el máximo de registros que podemos almacenar, 500 es el que está por default. La memoria no volátil, si queremos que los registros de alarma se vayan guardando en la HMI, en la memoria del HMI o en el disco, un disco USB que podamos ingresar. Si queremos exportar en archivos CSV, etcétera. Aquí también esta parte de screensaver es una opción que tiene que como tipo ahorro de energía. Si sucede durante un tiempo que no tiene actividad, la pantalla aparentemente se apaga. Entonces nosotros podemos decir que se salga de esa pantalla de ahorro si sucede la alarma y vamos a poner que sí, si queremos que nos muestre la alarma. Y también esta opción de display alarm screen vamos a ponerlo en auto. De esta manera esta opción de auto es cuando sucede la alarma, si sucede la alarma va a aparecer la pantalla que nos muestra aquí, que nosotros indiquemos aquí. Ok, ahora sí vamos a abrir Codesys. Creamos un nuevo proyecto estándar. Vamos a poner aquí alarmas, le damos en aceptar. El dispositivo vamos a elegir este, Codesys Control for Raspberry Pi SL, y el diagrama de contactos, el lenguaje de nuestro programa principal. Aquí ya nos creó nuestro proyecto. Vamos a ir aquí a variable y vamos a crear varias variables, varios tipos de datos para que vean cómo funciona. Primero vamos a poner alarma 1 de tipo booleano, después alarma 2 de tipo booleano, alarmas va a ser de tipo entero y vamos a crear otro que sea array de alarmas y este va a ser array, vamos a ponerle de 0 a 2 of int, va a ser un arreglo de 0 a 2 de tipo entero. Aquí tenemos el de un arreglo. Entonces ahora el siguiente paso, vamos a compilar a ver si está bien, no nos muestra errores. Vamos a crear un archivo de símbolos, configuración de símbolos, le damos aquí en agregar, vamos a poner aquí en crear, seleccionamos todas las variables que creamos y ahora aquí en compilar vamos a ponerle en crear código. Ok, ahí está, ya lo va a crear, le damos en guardar y aprovechando vamos a descargar nuestro proyecto a la HMI. Vamos a poner que sí queremos, a ver, vamos a poner, ahí está, le ponemos cargar la aplicación
perdón, a la Raspberry. Ahí ya estamos, ahora sí, ya estamos en línea. Muy bien. Ahora regresamos a la HMI. Vamos a ir aquí a opciones, configuración de la comunicación. Vamos a agregar un nuevo link. Vamos a elegir aquí códices. Les repito, si ustedes tienen otro PLC, el procedimiento les debería de funcionar. La IP de nuestra Raspberry vamos a poner aquí en importar. Después aquí vamos a presionar este botón y vamos a ir aquí a práctica 122. Vean, este es el archivo que acaba de crear. De hecho son las 5.13, 5.14. Entonces este archivo es el que acabamos de crear. Le damos aquí en abrir y aquí nos muestra las variables que nosotros generamos. En este caso, alarma de tipo booleano, tipo entero y el arreglo de 3 elementos de tipo entero. Aquí le damos en OK y por último le damos en OK. Ok, muy bien, entonces aquí nosotros vamos a indicar la dirección. Vamos a trabajar primero con este que acabamos de crear, Etherlink. Vamos a ir aquí y seleccionamos alarma 1 de tipo booleano. Vean cómo nos aparece aquí ya la dirección. Trigger condition, cuando sea un 1 que nos muestre ese valor. Aquí vamos, bueno, no tenemos ningún dato. Y pues ahí está. Ahora vamos a agregar otro. Alarma 2. Y vamos a agregar también de tipo booleano. Interna, bueno, vamos a poner aquí Etherlink. Aquí tenemos la alarma número 2. Ok. Vamos a indicarle también que nos muestre la pantalla de alarmas cuando suceda. Y por último vamos a poner alarmas. Vamos a ponerle -0. Este va a ser la variable de tipo entero. Voy a poner aquí para que vean, también se puede de esta manera. Si nosotros le ponemos una variable de tipo entero, se nos habilita esta opción. Tenemos de 0 a 15. Los 16 bits que contiene un entero aquí nos aparecen. Vamos a acceder al bit número 0. Ok. Y también aquí que nos despliegue la opción de alarmas. Y bueno, algo que me faltó también es para poder estar en línea aquí es Remote Desktop. Vamos a habilitar BNC. Le pongo OK. Y vamos a descargar de nuevo para poder estar en línea y estarlo monitoreando aquí. Ahora sí vamos a habilitar el BNC Viewer, la IP 192.168.0.2. Nos vamos a alarmas y aquí tenemos nuestras alarmas. Ahora vamos a regresar a códices. Aquí estamos, vamos a poner códices Windows izquierda y vamos a hacer esta columna un poquito para acá. Muy bien, entonces si yo por ejemplo aquí a valor preparado le pongo verdadero, vean cómo nos muestra la alarma número 1. Si lo pongo como falso, vean cómo en alarmas activas se elimina de la lista, pero en el histórico ya se quedó guardado. Si yo vuelvo a presionar para que se habilite alarma 1, vean cómo me vuelve a aparecer en el histórico y en alarma 1 también. Aquí me muestra la hora y la fecha en la que sucedió la alarma. Si yo lo vuelvo a poner en falso, se limpia de alarmas activas, pero en alarmas histórico se mantiene. Esa es la diferencia entre el histórico, que nos va almacenando, nos va guardando, registrando las alarmas, y alarmas activas solamente nos muestra las alarmas que estén presentes. Ok. Ahora si yo por ejemplo presiono la alarma 2, de igual manera se registra y la alarma activa se mantiene, pero si lo ponemos en falso, esta se elimina y esta ya se mantiene registrada. Ok, vean también como si yo selecciono una fila cambia de color. Son los distintos colores que nosotros podemos ir colocando. Ahora si yo por ejemplo aquí le mando un 1 que viene siendo el bit .0, también me muestra esta alarma, alarmas-0. ¿Se acuerdan que aquí le indicamos que era el bit .0?
Miren, vamos a hacer un ejercicio. Aquí vamos a poner, suponiendo que es paro de, es el botón de paro de emergencia, y digamos que presionó a, bueno, va a ser de tipo set alarmas punto cero. Ok, vamos a irnos en línea. Ahí está, alarmas punto cero. Si yo quito el paro de emergencia, pongo en falso y reseteo con otro botón esta alarma, vean cómo ya se desactivó. De esta manera nosotros también podemos acceder a cada uno de los bits de una variable de tipo entero, como en este caso. Ok, y aquí, ¿cuál sería lo más cómodo? ¿Ustedes qué creen que sería lo mejor? En este caso, para mí, lo más cómodo es trabajar con variables de tipo entero, pero más todavía mejor cuando trabajamos con arreglos, porque de esta manera nosotros podemos eliminar todas las alarmas que tengamos activas. Podemos tener más alarmas activas simplemente con un reset, moviendo un 0 a este valor de alarmas. Ahorita lo vamos a ver. Ahora ya vimos entonces cómo trabajar con alarmas de tipo booleano, con también accediendo a los bits de una variable de tipo entero. Ahora vamos a habilitar esta opción Continuous Alarm Address. Ya la seleccionamos y ahora aquí en Properties tenemos que indicar una variable. En este caso, ahora vamos a indicar una última variable que va a ser el arreglo. Aquí vamos a habilitar este arreglo. Aquí nosotros podemos indicar, vean cómo nos aparece si es el arreglo 0, el elemento 0, el 1 o el 2. Yo voy a indicar que empiece en el elemento 0 y le damos Enter. Ok, de esta manera alarma 1 va a pertenecer al arreglo elemento 0.0. A esta, la alarma 2 va a ser el elemento 0.1, el elemento 0.2, .3, .4, .5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí va a ser elemento, bueno, alarma 15, vamos a ponerle así. Y después de aquí va a ser alarma 1-0. Vamos a ponerle así. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Aquí vamos a poner, por ejemplo, que nos mande a alarmas, y este también que nos mande a alarmas. Ok, vamos a descargarlo, y ahorita, para que se entienda mejor, vamos a hacer un ejercicio. Bueno, de hecho aquí vamos a ponerle alarma 0-0, 0-1, 0-2. ok, vamos a darle Tools, Download All Data. Aquí ya tenemos la pantalla, ya lo descargamos. Y ahora vamos a ir a Códices de nuevo. Nos vamos a ir en línea. Y vean, vamos a crear una pequeña lógica. Vamos a agregar botón 1, vamos a ponerle así. Y aquí vamos a acceder a array alarmas 0.0. ok, vamos a acceder a este, bueno, aquí me equivoqué, .0. ok, vamos a acceder a esta variable. Después alarma 0.1 y tenemos también la 0.2. Después vamos a brincar a alarmas 1.0. ok, vamos a ir aquí en línea. Perdón, este sería botón 2, este sería botón 3 y este sería botón número 4. Nos vamos en línea aquí, ponemos aquí la pantallita de alarmas, y ahora vamos a habilitar el botón control F7 y vean cómo nos muestra la alarma 0-0, como lo habíamos mostrado aquí. Ahora si yo le pongo con el botón 2, nos muestra 0,1. Si me voy al 3, va a ser 0-2. Y si me voy a este botón,
vean lo que nos va a mostrar. Alarma 1-0, tal cual nos aparece aquí. Entonces, cuando nosotros habilitemos esta opción de continuous, cada uno de los bits va a ser tal cual continuo como aparece aquí, según lo indiquemos aquí. Si el arreglo en este caso, que es de 0, 1 y 2, de 3 elementos, pues aunque no pongamos nada aquí, ya está destinado que el punto 3 es para esta alarma, punto 4 para esta, punto 5 y así sucesivamente. Si nosotros, por ejemplo, pues agregamos otra alarma, aquí sería 1-0, sería 1-1, 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y aquí sería alarma 2-0. Esta sería el tercer elemento de esa alarma. Vamos a ver si funciona. Vamos a darle descargar. Le damos OK. Y aquí pues tenemos que agregar un nuevo botón. Vamos a ponerle botón 5. Le ponemos ahora 2.0. Nos vamos en línea. Aquí le damos para conectarnos. Y vean, vamos a habilitar ahora el botón 5. Y vean cómo nos habilitó ahora la alarma 2-0. Ok, entonces se entiende que cuando está habilitada esa opción de Continuous Alarm Address, quiere decir que empieza en esta dirección y a partir de ahí cada uno de los bits va a corresponder a cada una de las alarmas que se muestran aquí. El arreglo pues puede ser de mayor capacidad dependiendo ya de lo que nosotros necesitemos. Muy bien, bueno, hasta aquí. Ahora pues los dos elementos que nos faltan, este vamos a hacerlo un poquito para acá y este también se lo movemos para acá. Ahora vamos a trabajar con el elemento de frecuencia de tabla. Lo vamos a dibujar aquí, vamos a descargarlo. Ya no solamente hay que colocarlo, de hecho ya todo lo de los mensajes y todo es según lo vayamos colocando nosotros en la parte de settings, alarm settings. Aquí están las alarmas y vean, aquí nos muestra todas las alarmas que nosotros tengamos, todas las que tengan un mensaje. Por ejemplo, aquí tenemos alarma 0-0, 0-1, 0-2 y se brinca hasta la 15. Porque es como lo tenemos aquí, nos brincamos, aquí no hay nada en todo este espacio, nos brincamos hasta la 15. Muy bien, y después la 1-0, después 1-1 y por último la 2-0. Ok, y aquí nos va mostrando la frecuencia con la que van sucediendo. Por ejemplo, si nosotros regresamos aquí a códices, vamos a apagar todas las señales. Vamos a poner el estado de falso. Control F7 y vean cómo ya se apagaron. Ahora, si yo por ejemplo habilito otra vez esta en verdadero, aquí nos cambia y nos dice que ya ha sucedido 2 veces. Si yo la apago y la vuelvo a habilitar, ha sucedido. Bueno, es que tengo que apagarla y apagarla también aquí. Después la vuelvo a habilitar y vean cómo ya ha sucedido 3 veces. Muy bien, entonces para eso nos sirve la tabla de frecuencia, para indicarnos la cantidad de veces que se está presentando una alarma en específico. Muy bien, y por último vamos a trabajar con el elemento. Vamos a ir aquí a alarmas, screen, elemento, alarm move sign, la agregamos aquí. Puede estar a lo largo, ya dependerá si lo quieran poner acá, es ya a criterio de cada quien. Por lo regular se pone aquí en la esquina y se pone a lo largo. Aquí yo lo voy a dejar por lo pronto aquí.
Y aquí nosotros podemos indicar si queremos que nos muestre también la hora y la fecha a la que sucedió, al menos el mes y el día, y la hora y minuto, por ejemplo. Si también queremos que nos muestre el número de alarma, el grupo al que pertenece, etcétera. El color del borde, si lo quieren poner color negro, ustedes ya dependerá, o si lo quieren transparente. Yo lo voy a poner aquí el estándar, y ya sería, digamos, que lo más importante. Y ya no hay que hacer nada más. Toda la configuración se hace aquí. Aquí es donde nosotros colocamos los mensajes. Ya el enlace ya está. Ahora, bueno, también aquí importante es la dirección. Queremos que se mueva hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Vamos a poner que se mueva hacia la izquierda. Aquí le vamos a poner OK y lo vamos a descargar. Aquí ya se descargó. Vamos a acceder de manera remota y vean cómo aquí aparece. Ahora vamos a regresar a Codesys y vamos a habilitar una alarma. En este caso el botón 1, control F7, y vean cómo aquí viene la alarma. Ok, aquí nos va a mostrar la hora, la fecha y después la alarma. Otra cosa que se me pasó es la rapidez con la que queramos que se vaya mostrando. Aquí miren, aquí nosotros podemos poner el intervalo de 50 y cuántos puntos por tiempo. Vamos a ponerle 5. Vamos a descargarlo de nuevo. Una disculpa, se me pasó. Aquí está, y vean, aquí ya se va un poquito más rápido. Nos indica que la alarma 0-0 está activa y nos dice la hora y la fecha a la que sucedió. Si nosotros habilitamos otra alarma, también se muestra ahí, se van mostrando en el orden. Ven, aquí dice 0-0, 0-1. Si yo activo la última, vean cómo dice 0-0, 0-1 y también alarma 2-0. Bueno, y ahora pues, ¿cuál es la recomendación que yo les pudiera hacer? Pues la mejor manera para mí es la opción de utilizar las alarmas con esta opción, Continuous Alarm Address, porque nosotros podemos ir creciendo. Simplemente, si te faltan alarmas, lo único que hay que hacer aquí es poner aquí un elemento, poner otro elemento de 3, de 4, de 5, de 6, etcétera, dependiendo de lo que necesitemos. Y también una manera de resetear todo esto o saber si hay una alarma activa es así. Nosotros podemos crear una variable aquí que se llame alarma activa, para que nuestro programa, si sucede una alarma, pues hacer alguna operación, detener el proceso, etcétera. Y aquí simplemente nosotros podemos comparar. Si no es igual, vamos a agregar un NE. Vamos a poner aquí un true. Si array alarmas corchete 0 no es igual a 0, quiere decir que uno de los bits está habilitado, muéstrame alarma activa. Y luego la otra vamos a poner aquí en paralelo. Vamos a moverlo para acá. Vamos a poner también true. Y de una vez aquí también. Y vamos a poner otro NE. Si array alarmas corchete 1 es diferente de 0, y control B, NE not equal. Si array alarmas corchete 1 es diferente de 0, que nos muestre alarma activa. Ok, entonces nosotros podemos darle aquí en aceptar y vean cómo hay una alarma activa. ¿Por qué? Porque este arreglo, este elemento, el elemento 0, tiene varios bits activados y el elemento 2 tiene un bit activado. Aquí podemos quitar la opción, ponemos en falso y ahí está. Y también podemos hacer esto, le damos aquí doble clic, falso.
También una manera más sencilla de resetear esas alarmas, por ejemplo aquí las condiciones ya no están, ya no se cumplen, pero tenemos que resetear el valor. ¿Cómo lo podemos hacer? Simplemente podemos poner un contacto que se llame reset, así vamos a ponerlo y vamos a mover, aquí nada más es move, ¿qué vamos a mover? Un 0. ¿A quién le vamos a mover un 0? A array alarmas corchete 0, a corchete 1, corchete 1 y también corchete número 2. De esta manera se hace más sencillo el resetear las alarmas que estén presentes. Si por ejemplo aquí nos dice que este es un 3, de hecho nos muestra aquí que tenemos ahorita en activas 2 alarmas. Si yo pongo reset, si les muevo un 0, vean cómo se eliminan las alarmas, ok, solamente se quedan aquí estas, que el histórico. Muy bien, y bueno, pues esto sería todo de parte de este video. Es un poquito largo, pero pues tiene pues la verdad sí es muy interesante el contenido. Se alargó también un poquito porque pues quise explicar los 4 elementos y quise ser lo más específico en la cuestión de las variables. Yo les recomiendo, les vuelvo a decir, utilizar esta opción Continuous Alarm Address y desde aquí de propiedades indicar la alarma. Ya de esta manera tenemos acceso a la cantidad de elementos que tengamos en nuestro arreglo. Muy bien, pues esto sería todo de parte de este video. En caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita. Y si les gustó el video, un me gusta es bienvenido. Ok, pues les agradezco mucho y espero que estén muy bien. Muchas gracias.